Una de las funciones más interesantes y menos conocidas de Excel es el tema del pegado especial. ¿De qué se trata el pegado especial? De que cuando tenemos algunos datos de una manera, poder pegarlos en otra hoja o en otra parte de la misma hoja de otra manera que nos resulte más cómoda para trabajar. Por ejemplo, en este caso, tenemos una lista de personas que está, como pueden ver, en 5 columnas y 16 filas. Es lógico, si tenemos pocas columnas y muchas filas, que usemos este tipo de distribución. Pero supongamos que yo quisiera ir agregando varias columnas con datos, por ejemplo, fechas en las que la persona trabaja, en este caso, y llegar un momento que trabajar con muchas columnas me resultara engorroso. Entonces quisiera tener esto al revés, que en vez de tener los títulos que están ahora en las columnas y los datos de los registros en fila, que estuvieran los títulos en fila y los registros en columna, para poder yo ir hacia abajo después, ir agregando datos. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo hago para hacer eso sin tener que copiar y pegar todos los nombres con todas las secciones, total, pagar, etcétera? Muy bien, lo que hago es transponer los datos. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. ¿Y qué significa? Primero selecciono todos los datos que quiero cambiar de formato, o sea, pasarlos en vez de que estén en el sentido que lo ven ahora, al revés, horizontales, por así decirlo. Voy entonces a donde dice primero copiar, después de seleccionar, repito. Luego voy a la hoja o a la parte de la hoja donde yo quiero que aparezcan estos datos, podría ser otra hoja tranquilamente, pero en vez de ir a pegar, voy al triangulito que está abajo. Selecciono ahí y voy a este icono que dice transponer. Y ahí puedo ver cómo queda. ¿De acuerdo? Los mismos datos que yo tenía en forma de columnas y filas, ahora los tengo en forma de filas y columnas. ¿Y esto que me permite? Poder ir agregando cosas en las demás columnas, hasta el momento que yo quiera, y que me sea más cómodo de ver que si tuviera demasiadas columnas y ya me quedaron pocas filas. ¿Sí? Esto se usa bastante, sobre todo cuando hice una cosa de una manera y me doy cuenta que me conviene tenerlo de otra. Otra cosa que se utiliza muchísimo, que tiene que ver con el pegado especial, es pegar los valores y no las fórmulas o las operaciones que yo hice o las funciones que yo hice para arribar a esos valores. Miremos acá. Acá tengo las horas trabajadas de estas personas y acá tengo el valor de la hora. ¿Sí? El total a pagar obviamente es una operación que es la celda E2 que tiene el total de las horas trabajadas multiplicado por el valor de una hora simple. ¿Sí? Lo hice obviamente E2 por F1, F1 como referencia absoluta porque para todos es el mismo valor de la hora. Luego lo copié hacia abajo y entonces rellené esta columna y tengo entonces todas las operaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pasar estos datos a otra hoja? Selecciono, supongamos, estos datos, ¿sí? Voy a copiar, voy a otra hoja y voy a elegir pegar el pegado común y corriente. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que no me aparece el total a pagar. ¿Por qué? Porque al utilizar el copiado relativo en otra hoja, está buscando el valor de la hora, que supuestamente debe estar en F1, pero en esta nueva hoja que yo hice, F1 está en blanco. Entonces, la fórmula sigue estando, E2 por F1, pero al F1, al estar en blanco y ser igual a 0, todos los datos a pagar me dan 0, obviamente. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto que yo hice para tener la misma hoja, pero para que cuando yo voy a pegar los datos, no pegue las fórmulas, sino los valores, ¿sí?, que yo calculé? Voy entonces a copiar,
voy a la otra hoja, elijo dónde quiero poner los datos, pero ahora otra vez toco el triangulito negro en vez de la parte de arriba del botón de pegar, y acá elijo donde dice 1, 2, 3, acá que dice pegar valores. Le doy clic y fíjense lo que pasa. Primero, se pegaron los valores sin ningún tipo de formato. Se borraron los bordes, se borraron las tipografías o los colores de letra. Pero más importante que eso, el total a pagar, ahora, como pueden ver acá, no es una operación, sino ya directamente me da el valor que había en las celdas originales. Cuando yo copio los valores, ¿sí?, descarto los formatos, ya sea color de letra, tipo de letra, borde, lo que sea, ¿sí?, y también descarto las fórmulas o las funciones que yo utilicé para calcular, para llegar a esos valores, ¿sí? Y lo que me copia es solamente el resultado. Ahora, yo puedo hacer otras cosas con esto, a partir de justamente esto que veo acá. Por ejemplo, justamente si yo oculto esto, elimino esta hoja, no habría ningún problema, sigue estando lo que es a pagar, pero acá yo no veo cómo hice el cálculo, ¿sí? Veo lo que tengo que pagar, pero no cómo llegué. Esto es, por ejemplo, muy útil cuando yo copio listas de precios, donde yo, a lo mejor para arribar al precio de venta que yo quiero, utilicé varias fórmulas con la ganancia, con los costos que tengo, pero yo no quiero ver que mi cliente vea todo eso, quiero que vea solamente el precio final, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo copio en otra hoja, pero solamente pego los valores, ¿sí? Después le puedo dar el formato que a mí se me ocurra en esta nueva hoja, y todo esto no va a afectar para nada a la hoja original, donde siguen estando, ¿sí?, las celdas que tengo con las operaciones, ¿sí?, y con los valores originales con los que yo trabajé. ¿De acuerdo? Es más, si yo cambiara acá algo, cambia solamente en esta hoja, pero acá, donde yo pegué los valores, siguen estando los mismos valores que yo pegué en la operación anterior. ¿Se entiende? Eso es algo, estas dos opciones son muy prácticas cuando yo lo que tengo es justamente algo por el estilo que pegar las cosas